Bueno, pues la idea de estar aquí en este espacio con la cámara es hablar del esfuerzo a torsión como tal. Aquí hay que tener en cuenta un aspecto muy importante y es que ustedes como ingenieros definitivamente el aprender a analizar a torsión las cosas va a ser supremamente importante porque la máquina número uno de ustedes para el proceso, la máquina mecánica, ¿no? Porque el componente de ser ingeniero de minas es muy diferente, pero la máquina es el malacate, o sea, y no es que lo vayan a diseñar ustedes, pero sí van a tener que dirigir o sí van a tener que ordenar sobre algunas personas que los van a diseñar. Entonces, con atención a esto, yo les quiero dar algunas indicaciones. Si recuerdan, la evaluación que se hizo del primer previo consistía en diseñar el carro. Diseñar el carro porque voy a rayar acá, porque si ustedes se van a detallar, lo más probable es que ustedes tengan que tener un malacate, que tengan que tener aquí un motor. A todo eso vamos a llegar. Que tengan que tener aquí entonces el sistema de sujeción del malacate, que tengan acá la cuerda de la carga que sube y acá está el carro. Lo más probable es que aquí esté el carro. Bueno, acá lo pinté demasiado inclinado, pero acá está el motor, lo puse una M. Acá hay una chumacera que llaman, o sea, lo que lo ancla al piso, lo ancla acá y lo ancla acá. Acá está el tambor de amarre y acá está la carga. Cuando en el primer previo yo les dije, diseñemos el carro, cuando yo les dije diseñemos el carro, a lo que me refería era no solo a la carga de carbón o del mineral que estén sacando, sino el carro como tal, lo que pesan las llantas, lo que pesan los ejes, lo que pesa tal. Y por eso yo me concentré mucho en eso. Lamentablemente no todos los estudiantes pues se concentraron en lo mismo y se pusieron a mirar de que les quedara bien calculado. No, a mí el que les quede bien calculado no, es un proceso formativo. Yo lo que necesito es que tengan la viveza de mirar y de aprenderlo a hacer. Bueno, en teoría ya deberían de saber cómo son los esfuerzos en las llantas, cómo se calcula la carga total de la del carbón más la de las láminas y esas cosas. Ahora, una vez uno tiene esto, alguien me preguntó hace un semestre o 2 semestres, profe, ¿por qué usted lo pinta hacia arriba si el carro va saliendo? O sea, si la fuerza es hacia arriba, ¿usted por qué lo pinta hacia abajo? Por acción-reacción, por esto que yo acabo de poner acá. Porque para alar hacia acá, el mismo cable, por acción-reacción, tercera ley de Newton, ¿no? Esto se calcula así. Entonces, una vez nosotros ya sepamos que la carga de carbón es W, más la carga del acero, más la carga de las llantas, más la carga de todo, esa es la que va acá. Esa señora es la que va acá. Entonces, es todo un proceso. Entonces, una vez tenemos esa que está acá, empiezan a salir algunas dudas a ustedes como ingenieros y es, bueno, ¿y qué diámetro tiene que tener el tambor? ¿Y qué potencia tiene que tener el motor? Por eso es que en los ejercicios resueltos que yo les envié, yo escribo ahí el cálculo del motor, pero en caballos de vapor. Pero una vez lo tengan en caballos de vapor con una conversión directa que se busca en nuestro amigo Google, aparece ya HP, porque es que el sistema americano vende motores en HP, pero el sistema internacional vende motores en CBE. Entonces, dependiendo de donde estén comprando, van a necesitar que el motor haga algún cálculo o haga otro cálculo. Venga, voy a poner esto más grande. Entonces, por ejemplo, uno se va aquí al almacén grande de cadena que hay, al Home Center o alguna de las ferreterías, y ellos venden motores. Aquí está el motor. Ellos venden motores y aquí están los acoples, ¿no? Acople número 1 y acople número 2.
Los acoples generalmente los llaman chumaceras. Lo voy a escribir acá. Chumacera. Chumacera. Entonces, aquí hay una chumacera y aquí hay otra chumacera. ¿Qué es una chumacera? Es una abrazadera. ¿Cómo funciona? Así, mire, es como así. Una chumacera es algo como así. Donde aquí tiene unos agujeritos para los tornillos y por acá pasa el eje. Entonces el eje pasa acá, pero lo atornillan al suelo con unos tornillos. Y entonces alguien dirá, o sea que también cuando estemos trabajando en vida real, habrá que calcular los tornillos. Sí, habrá que calcular los tornillos si fallan a torsión o fallan a esfuerzo normal. Recuerden que nosotros aquí nos dimos a la tarea de poner algunos tornillos en lámina. Entonces, bueno, es que la virtualidad complica el poder llevar a ciertas piezas que tenía en la universidad al salón de clase. Se quedaron allá, pero entonces aquí en este punto de las chumaceras, que hay dos, se ponen los tornillos. Entonces, ¿ya saben diseñar los tornillos? Sí, de seguro que ya lo saben diseñar. ¿Qué sigue? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Bueno, ya saben diseñar los tornillos, pero aquí cabe aclarar algo y es el cálculo de las fuerzas, ¿no? ¿Cómo sería el cálculo de las fuerzas? Espérenme entonces si lo... De estática, ¿no? De estática. De estática. Voy a quitar estos círculos, no lo había puesto para no tener que volverlo a pintar. Entonces, acá está la carga que ya sabemos cómo... La carga P, que ya sabemos cómo se calcula. Esa ya la sabemos porque en el primer parcial se puso y nos dimos a la tarea y yo tomé el esfuerzo de hacerlo. De estática, ustedes definitivamente ya tuvieron que haber visto un ejemplo como este. Mire, pónganle aquí abajo. De equilibrio. Es muy probable que en estática ustedes hayan hecho un ejemplo de equilibrio y el ejemplo de equilibrio sea... Por ejemplo, que había acá, que había el tambor, tan. Y entonces, aquí había dos reacciones. Y que aquí había, por ejemplo, tres reacciones. Y que si aquí había una fuerza acá que iba hacia allá, por decir algo, calcular las reacciones. Eso es de estática. Entonces, valga para que le echen una repasada estática a sistemas de equilibrio. No para este curso, pero sí porque lo van a necesitar como ingenieros. O sea, en estática vieron el equilibrio, calcular las reacciones en las chumaceras, tal vez no recuerdan que le llamaban chumaceras, calcular las reacciones en las chumaceras, o sea, calcular el valor de las chumaceras, de la fuerza en la chumacera, sí se sabe que la fuerza con la que le hacen aquí es de 5.000 newton. Entonces, ¿cuáles son los 5.000 newton? Los que está entregando el motor. O sea, allá en el curso de estática tal vez no les decían, pero ¿quién mueve esto? Lo mueve un motor que hace 5.000 newton. No, pero es que cuando uno va a comprar el motor, dice de 1 caballo, de 2 caballos, de 3 caballos o de tantos kb, porque a uno le dicen, tenemos de tantos kb, son caballos de vapor. Listo. Pero resulta que hay una conversión en unidades de tiempo que convierte unidades de fuerza en unidades de potencia. Porque recordemos que, ¿cuáles son las unidades del trabajo? Es Julio. Newton por unidad. Me parece que trabajo es fuerza por distancia. Tiene las unidades del momento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la energía, cuando el Julio, que es la unidad, usted la divide en el tiempo, automáticamente da potencia. Entonces, todos esos aspectos los tienen que tener en cuenta como ingenieros, como futuros ingenieros. Entonces, mire, de este curso para el primer parcial calculamos el valor de P. De estática, definitivamente tuvieron que calcular las reacciones. Una vez tengan las reacciones, ya pueden calcular los tornillos como P sobre A. Como P sobre A ya se puede calcular los tornillos. Pero ese no es el tema todavía acá. El tema es que la gran pregunta que ustedes se van a hacer como ingenieros es ¿cuál es el diámetro de esto? ¿O cuál es el radio que tiene que tener esto? O sea, ¿cuánto tiene que tener de diámetro el tambor? Esa es la pregunta de ustedes como ingenieros. ¿Cuánto tiene que tener de diámetro el tambor
para que funcione, para que el sistema funcione, para que sea capaz de sacar la carga que calcularon, que vamos a suponer que era de 30.000 newton, 30 kN. O sea, después de que calcularon vagoneta, carbón, ruedas y todo, les dio 30 kN. Entonces, mire, les voy a hacer la pregunta y lo vamos a solucionar. Entonces, esto es de estática. Y la pregunta inventadita acá, inventada. ¿Cuál es el diámetro? Hallar el diámetro del tambor, o sea, hallar este diámetro, hallar el diámetro del tambor, hallar el diámetro del tambor. Si si el jefe, si el dueño de la planta quiere que tengamos que esta vaina no se dañe en mucho tiempo, o sea, que tengamos un alto factor de seguridad. Vamos a suponer que el factor de seguridad que el jefe quiere es 2. Y vamos a suponer que nosotros ya fuimos a una de las ferreterías y vamos a utilizar un acero que conseguimos que tiene un S sub Y de, por ejemplo, 100 megapascales. Entonces, póngame cuidado, la pregunta es, ¿cuál es el diámetro que debe tener el tambor para subir 30.000 newton? Para subir 30.000 newton, si se sabe que el factor de seguridad va a ser de 2, porque en la industria, vamos a suponer, porque en la industria de la minería el factor de seguridad que exigen es de 2. No, en la industria de la minería, por ejemplo, el factor de seguridad para los ascensores es de 3. O sea que en minería, lo más probable es que el factor de seguridad en minería sea de 1.25. ¿Sí me hago entender? Pero para un ascensor es de 3. Para un ascensor es de 3. O sea que 2 ya es bastante, ¿no? 2 ya es bastante. Pero bueno, entonces, la pregunta es, ¿cuál es el diámetro que debe tener el tambor para subir 50.000, voy a ponerlo, 50.000 kilonewton de carga, si se sabe que el material que vamos a utilizar tiene un S sub Y de 100 y un factor de seguridad de 2. Recordando, mis apreciados, ¿qué es el factor? ¿Qué es el S sub Y? El S sub Y es este punto en la curva de esfuerzo de formación, este punto, o sea, el punto donde la recta se empieza a convertir en curva. Ese es el valor de ese sub Y, y recordemos que ese es el valor más importante de nosotros para escoger un material. ¿Qué es el factor de seguridad? Recordemos que el factor de seguridad es dividir el S sub Y, o sea, dividir el eje sub Y en el factor de seguridad para que el sistema esté, pues, obviamente sobrediseñado. Ahora lo vamos a mirar. El diámetro, pues el diámetro. Entonces, ¿cómo dice la fórmula? Mire, para que paremos. Yo les estoy preguntando cuál es el diámetro, pero previo a eso, ustedes ya tuvieron que haber diseñado la vagoneta por aparte. Ya tuvieron que haber diseñado los tornillos que van a sujetar el malacate por aparte, por estática, como lo aprendieron a hacer en estática. Les acabo de decir que este es el tambor, que 2 reacciones acá, que una reacción y otra reacción y que las 3 reacciones allá. O sea, estática, que una reacción, que 2 reacciones, que 3 reacciones. O sea, de estática ustedes calculan las fuerzas y con estas fuerzas ustedes calculan los tornillos, los esfuerzos en los tornillos. Eso es aparte. O sea, acá los esfuerzos en los tornillos. Acá lo que vimos en el primer previo, cómo calculamos la vagoneta. Y acá el diámetro del tambor. ¿Listo? El diámetro del tambor. Me voy a poner a hacerlo. Entonces, el diámetro del tambor. Nosotros sabemos que el esfuerzo, bueno, esa no fue la letra que utilicé, pero nosotros sabemos que el esfuerzo a torsión es T por R sobre J. El esfuerzo a torsión, nosotros sabemos que es T por R sobre J. Pero el ejercicio, de manera particular, me está dando un factor de seguridad. O sea, que acá es S sub Y sobre N. S sub Y sobre N. S sub Y sobre N es igual a esfuerzo. Y esfuerzo es igual a T por R sobre J. Entonces, ya colocando todas las unidades sería 100 por 10 a la 6, porque es megapascales,
100 por 10 a la 6 dividido en 2, que es N2, es igual a T. ¿Cuánto vale T? Entonces, hacemos un pare acá. ¿Qué es T? T es torque. Si nosotros miráramos el tambor de este lado, ¿no? O sea, mirándolo de este lado, aquí está la carga de 50.000 Newton. O sea, si nosotros miramos el tambor, aquí está la carga de 50.000 Newton. O sea, de aquí para allá es lo que lo piensan alar. Luego, ¿cuánto es el torque T? ¿Cuánto es el momento o el torque T? ¿Cuánto es? El momento es fuerza por distancia. En este caso, fuerza 50.000 y distancia, pues, no, la pregunta dice, ¿cuál es el diámetro? ¿Cuál es el diámetro? O sea, es el diámetro dividido en 2 el radio, ¿sí o no? Diámetro dividido en 2 da el radio. Entonces sería, mire, lo voy a poner acá. El torque, lo voy a quitar de acá porque necesito espacio. Necesito espacio. Entonces sería, el torque sería igual a fuerza 50.000 por la distancia, diámetro sobre 2. Diámetro sobre 2, sobre 2. El diámetro sobre 2. Eso sería fuerza. Eso sería T. Ahora sigue por R. Por R. T por R sería el diámetro dividido en 2 da R. Sobre J sería pi medios del radio a la cuarta, o sea, pi medios del diámetro medio a la cuarta. Entonces, detallémonos algo, mire, detallémonos qué está pasando. Tenemos una ecuación que antes era T por R sobre J, T por R sobre J, pero que cada uno de los términos los pudimos escribir en función del radio o del diámetro, en este caso. Como la pregunta es ¿cuál es el diámetro? Lo pudimos escribir. Entonces, ¿por qué? Porque torque es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. ¿Cuál es la distancia? Radio. Ahí está, radio. El radio es el diámetro dividido en 2. ¿Cuál es R? El diámetro dividido en 2. ¿Cuál es el J? Pi medio del radio a la cuarta. Pi medio. Y entonces, si ustedes se detallan de esta ecuación, ustedes ya pueden despejar el diámetro. ¿Ya? Yo los invito a que lo resuelvan. Yo ahora me voy a desconectar, pero quédense y lo resuelven. O sea, grábenle un pantallazo, igual lo vamos a tener, estamos grabando, pero resuélvanlo. O sea, yo ya la planteé en función del diámetro. Les vuelvo a repetir entonces. En el primer previo se aprendió en teoría, los que lo intentaron a calcular este pedazo, teniendo en cuenta los esfuerzos en las llantas, teniendo en cuenta el peso del carbón, la lámina, el volumen, todas esas cosas, la densidad, este pedazo. De estática ustedes tuvieron que haber aprendido a calcular los tornillos de las chumaceras. Los tornillos de las chumaceras. Por allá en estática tuvieron que haber aprendido a calcular las fuerzas en los tornillos para después calcular los esfuerzos en los tornillos. Y ahora en este curso es a calcular el diámetro que debe tener el tambor del malacate y es así. No se hace de otra forma. O sea, esto que yo acabo de hacer es totalmente general. No se hace de otra forma. La siguiente pregunta que viene es, ya la tienen ustedes en un ejercicio que les envié. ¿Cuál motor mueve esto? ¿Qué motor mueve esto? Ustedes tienen el ejemplo, yo se los envié, pero yo se los envié con otras unidades. En vez de escribir unidades de Newton, escribía unidades de libra fuerza o kilogramo fuerza. Creo que fue kilogramo fuerza el que utilicé. En vez de utilizar unidades de las que normalmente utilizamos, en el ejercicio está otro. Conviértanlas y lo hacen. Esa fue un poco la intención. Y ahí se habla de cuál es de cuánto tiene que ser el motor para mover el sistema. De cuánto tiene que ser el motor para mover el sistema de tanto. Bueno.
ese es el aspecto a tener en cuenta acá. O sea, yo los invito a que lo intenten hacer. De verdad que sí. Con mucho aprecio les digo, intenten resolver este. No lo intenten resolver porque ya está resuelto. Despéjenlo. Y con base al ejercicio que yo les envié, continúenlo. O sea, con el ejercicio en el que se calcula el motor, que es una formulita que dice 76.000 y calcula en CB, en caballos vapor, en CB. Porque les repito, cuando uno va a la ferretería a comprarse el motor, muchas personas le hablan de HP, caballos de vapor, caballos de potencia, HP. Pero muchísimas personas hablan de CB, caballos vapor, que es la otra unidad. ¿Vale? Y otros también hablan de los watt o de los watt como unidades de potencia. Entonces, por ejemplo, yo tengo un carro que la casa es alemana y cuando yo lo fui a comprar, a mí me dicen es en CB la unidad de la potencia. Este carro tiene tantos CB. Mientras que si uno compra un Renault o un Chevrolet o una marca latina o de las que se comercializan acá le venden a unos HP. ¿Sí me hago entender? Entonces, depende mucho del gusto. Entonces, el ejercicio que ustedes tienen ahí habla totalmente del CB. Conviértanlo, es una conversión, la buscan en el Google y tal. Mire, ¿qué sería lo siguiente a calcular? ¿Qué sería? Este ejercicio lo van a hacer, pero ¿qué sería enviar lo siguiente a calcular en un malacate? Lo siguiente a calcular en un malacate que está anclado acá por una chumacera y que está anclado acá por otra chumacera es si él se tuerce así. ¿Será que él se baja? ¿Y cuánto se baja? Por la carga, obviamente, ¿no? O sea, ¿será que él se inclina? ¿Cómo se inclina? ¿Se calcularía el ángulo de torsión, profe? No, espéreme, que sí, ahorita hablamos del ángulo de torsión. ¿Será que se inclina y cómo se inclina? Eso ya es una viga. Entonces empiezan a salir nuevos conceptos que son los que vamos a ver a partir de la otra semana, Dios mediante, con buena salud. Y es el de la deflexión en vigas y el del cortante en vigas. O sea, vamos a ver dos conceptos nuevos. Deflexión en vigas y esfuerzo en vigas, que se divide en dos, en esfuerzo a flexión y esfuerzo a cortante. Paro ahí. Ahora, ya que usted retomó el tema del ángulo, se lo voy a comentar acá. Vale, ¿qué onda? Es que no me gustaría borrar porque todo va concatenado. Pero cuando yo acá les dije que visto desde este lado, el tambor visto desde este lado, el tambor se veía así. Entonces, detállense una cosa. Si yo hiciera un plano cartesiano acá, me quedo como torcido, y le quitara la carga. Si yo le quito la carga, si yo hago un plano cartesiano, mírelo, si yo hago un plano cartesiano, ahora sí me quedo como mejor. Y le quito la carga, este es el 0, 0, por decir algo. Pero cuando le pongo la carga, él definitivamente tiene que correr un poquito. Y si la carga es mucha, definitivamente corre más. ¿Sí o no? O sea, depende de la carga, hay un ángulo de equilibrio. A ese ángulo se le llama ángulo de torsión. Es un ángulo de equilibrio. Claro, yo tengo acá la plastilina como siempre. Aquí tengo plastilina. Y entonces, este es el eje. Si el eje yo lo dejo tranquilo, está así. Pero si al eje yo le pongo una carga, definitivamente él se tuerce. O sea, él se va torciendo. No sé si por este lado, si ve que se alcanzó a torcer. A este ángulo es el que yo le estoy diciendo ángulo de torsión. Y si le quito la carga, pues es muy probable que él vuelva. Mire, él vuelva. Aquí en la plastilina, pues se puede ver mejor. Pero mire, cuando yo lo tuerzo, él tuerce. ¿Sí ve?
Lo alcanzan a ver un poco, ¿sí? Y cuando yo le quito la carga, él vuelve. Se va y se viene. A ese fenómeno que acaban de ver con la plastilina es el que yo le llamo ángulo de torsión. Y yo les dije, por favor, en estos días que estuve maluco, gracias a Dios, a términos personales, bueno, ya estoy supremamente bien, no es el tema. Gracias a Dios, yo les dije que me hicieran 2 ejercicios de ángulo y 1 de esfuerzo. Pero definitivamente este que acabamos de hacer es el primordial de su carrera. O sea, esto que acabamos de hacer, de un malacate, mire, no se puede poner más. O sea, yo no les puedo inventar otra pregunta que no sea esta. O sea, esto es, sí, el factor de seguridad es de tanto. Tal vez lo que les diga es cuál es el material, si el factor es de tanto y el diámetro es de tanto, pues ahí sí. O sea, pero nunca me puedo salir de ahí. Esas son las preguntas que tiene este tema. Y la siguiente pregunta sería la del ángulo de torsión y es, pero el concepto es que si yo lo cargo, él se tuerce. Que si yo lo cargo, él se tuerce. Entonces, cuando yo les digo, calculen el ángulo de torsión, lo que les estoy diciendo es, calculen, visto desde un lado, qué tanto se ve que se corre o no, y en radianes. ¿Listo? Ese concepto es por curiosidad, más que porque nos sirva como ingenieros para el cálculo del malacate, no, es como por curiosidad. Porque yo les puedo decir a ustedes, por decir algo, si vamos a subir 50.000 newton, como en el ejemplo, ¿cuánto es el ángulo de torsión? O sea, ¿cuánto se tuerce el tambor? ¿Con 50.000 o con 30.000 o con 60.000? ¿Sí me hago entender? De carga. Cada uno da un concepto diferente y ya, es eso. ¿Listo? Mire, la recomendación es que empiecen a repasar vigas. Bueno, primero, que hagan este ejercicio, definitivamente que lo hagan, o sea, que lo terminen. Que en lo posible repasen los que yo ya les envié, en el que se analiza el del motor, porque es la continuación de esto, o sea, y aquí tenemos los datos para continuar con el del motor. Y tercero, que empiecen a repasar vigas de estática. Vigas de estática. Por ahora es calcular cortante y momento de vigas de estática. Yo me voy a ir a dar a la tarea de este fin de semana, enviarle algunos videos de vigas, con algunos ejemplos de vigas, pero es estática. Aquí la fórmula que yo voy a hacer para el cálculo de las vigas se llama, dice MC sobre I, donde M es el momento y lo aprendieron a calcular de estática. C es una distancia y la I es el momento de inercia y también es de estática, pero yo les voy a echar la repasada, ¿listo? Entonces, discúlpeme. Entonces, ya para terminar, los compromisos es repasar estática, vigas. Voy a parar ya la grabación y hablamos de otras contextualizaciones.